bones a todos y a todos. Como os anunciamos en nuestras redes sociales, bien llegados y bien llegadas a un nuevo directo en Twitch, Nalderiques. Como vos prometimos, estamos aquí, son las 8:17 de la tarde de este sábado 19 de Xunu y güey, tenemos en este caso otra convidada, vamos a falar de teatro y de una compañía asturiana pues que tiene eso, cumple aniversario y préstanos por la vida. Agradecemos vos que teáis al otro lado y como vos decimos y damos vosles más fonderes gracias a toda la gente que interacciona en nuestras redes y también a la gente que sigue todo lo que lle les nuestras grabaciones posteriores, los nuestros vídeos con todo esto que estamos haciendo del Twitch, una herramienta per interesante. Ya llevamos un rápido entrevistas y güey, como os digo, vamos a hablar de una compañía asturiana de teatro, Higiénico Papel, una compañía que cumple el 25 aniversario y vamos a saludar a Laura Iglesia, que como, bueno, muchos de vosotros sabréis, pues y la voz de Alderiques, esas voces que aparecen en nuestros programas, pues y la propia Laura Iglesia y vamos a hablar con ella, creo que ya la tenemos pero ahí vamos a saludarla. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, Samu, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Dónde, como sois gente del teatro, dónde te agarramos? ¿Dónde estás? Pues mira, güey, yo estoy en Málaga y Carlos, el mío compañero, está en Tenerife. Así que ya ves que andamos pel mundo, bueno, percorriendo el mundo, Sí, porque como tiene que vimos, ser. sí, porque vimos eso que estabais en las redes sociales anunciando el tema de que debéis a estar en varios lugares para representar obras, ¿no? Sí, sí, parece que la cosa después de la pandemia va reanimándose y bueno, empezamos otra vez, otra vegada ya col calendario en marcha y la agenda también va poqueñín a poco llenándose de cosas y de viajes. Pues vaya prestoso, ¿no? Vaya prestoso que vez que esa normalidad con todo este tema de las vacunas vaya siguiendo para adelante. Vamos a decir, Laura, a la gente, eso decíamos que ya es la voz de Alderique, préstanos decir a nos, porque apareces, pues eso, en todo lo que son les cuñes, esas voces promocionales de lo que lleva nuestra plataforma, pero vamos a decir a la gente, porque está incorporándose siente ya a lo que ya este directo, esta plataforma de Twitch que tiene la opción de interaccionar con nos, tenemos un chat y si llegara de alguna entruga, pues apurrímostela y decímoste o sea, que puedes responder a la misma. Lo que sí está pasándonos con otras personas, porque esto de Twitch somos de las pocas plataformas en asturiano que estamos usando esto del Twitch, pero que hay una cosa que lleve muy de anguaño, muy de moda. ¿Qué te parece, Laura? Tú que estás eso, en las artes escénicas, este tema de estas plataformas, ahora que damos un salto, ya tuviste con nos, acuérdate, en el estudio de televisión, que ahora Sí. ya no hacemos ya ni televisión, ya hacemos directos en internet. ¿Qué te parece esta historia? Pues mira, yo creo que ye una de las cosas que después de la pandemia, yo sí creo que esto va a mudar nuestra vida. Yo, además de trabajar en teatro, este año estuve poniendo clase en un instituto de secundaria y ahí también en el ámbito de la educación, todas las plataformas, Teams, las clases virtuales. Entonces, bueno, yo estoy esperando pues volver a la normalidad, pero cuento que esta parte de la vida que va vencellada a lo que son las redes sociales, las plataformas y todas estas herramientas y preseos, parece que esto ya no lo quitamos, Samu. Yo creo que esto ya vamos a seguir con ello y vamos a quedar con ello. Y bueno, la verdad es que yo pienso que, bueno, no hay que perder el contacto directo, eso, vamos, tengo lo per claro, pero estas herramientas tienen también muchas ventajas y muchas cosas buenas que podemos aprovechar, así que nada, vamos adelante con ello y venga, y siempre a mejorando.
Sí, aparte son cosas, ya te digo, que son cosas, la xente está prestando y por la vida porque son cosas per guapes el hacer estos directos, como digo, bueno, da mucha, da algo muy fresco en Alderiques, bueno, somos de las pocas plataformas en asturiano que lo estamos haciendo, pero lo que, el veto de Yamate o la idea que teníamos de Yamate y por eso, porque este año la vuesa compañía de teatro Higiénico Papel cumple 25 años, parece que entamastis ayer, pero son ya 25 años, un cuarto de siglo, ¿eh? Madre, y es verdad, o sea, esto que estás diciendo, sabes que como el topicazo que siempre decimos, parece que fue ayer y pues ye verdad, parece que fue ayer y, y pasa el tiempo, vamos, esnalando, mira, así de su truco, plus, estamos en 25 años después y aquí seguimos trabajando y miramos para atrás y hay una montonera de trabajos que tenemos fechos en estos años, montonera de recuerdos, de cosas. Y la verdad es que el balance es bueno. Doy las gracias al destino, bueno, o a lo que sea, porque bueno, hay un balance pero guapo después de tantísimos años, 25 años, muchos espectáculos, muchas cosas que contar. ¿Y cómo? Porque vamos eso, porque güey prestábamos eso, Laura, tenemos una amistad entre nos y prestábamos esos 25 aniversario del Higiénico Papel, esta compañía de teatro asturiana, pero ¿cómo fueron aquellos sentamos, fai 25 años? ¿Qué alcordances tienes? Pues mira, la verdad es que fue una cosa, fue como por casualidad, ¿sabes? No, yo en jamás pensé que iba a dedicarme al teatro y yo estaba estudiando filología hispánica con la especialidad de literatura y de aquella pues conocí a Carlos Dávila, el mío compañero, bueno, durante todos estos años y también otra moza, Abelina Hernández. Y en ellos estaban estudiando en el Instituto del Teatro y las Artes Escénicas, y las Artes Escénicas, que digamos, como la escuela que fue la antecesora de lo que ya ahora la Escuela Superior de Arte Dramático. Y ellos terminaron de aquella los estudios, querían hacer de qué, y yo andaba por ahí y dijeron, venga, vente, échanos un gabito, que tú tienes buen huello, que a ti se te per bien escribir. Y entamamos a montar una obra de teatro, pero fue una cosa así, medio como un xuego, sabes? Non iba la cosa muy en serio. Y la verdad es que aquel primer espectáculo en el año 1996 llamábase Carne de Prensa y era un drama así como muy terrorífico que falaba de la historia de unos asesinos en serie y estaba basado en noticias de prensa, recollíes de la prensa, noticias verídicas. Y la verdad es que pegamos un poco el campanazo, ¿no? Como fuimos a Madrid y saliónos muy bien y volvimos para casa con un dossier de prensa muy curioso y con muy buenas críticas y ya después vino otro espectáculo y otro y otro y otro y como que aquello que andamos como un xueu de tres rapazos así muy, bueno, muy con, o sea, el método y era ensayo-error, Samu, Ya, porque ya. éramos muy mozos y con muy poca experiencia y bueno, y así poco a poco pues fueron pasando los años, los espectáculos y hasta güey. Sí, porque aparte eso tenéis bueno, una carrera pero grande y sobre todo pero exitosa, ¿no? Porque si falamos de presente vamos de ir falando a lo largo de estos minutos, pero quiero decirte, por ejemplo, estáis acabantes de recibir el premio Sobellanos 2021 por cuarteto, una obra, el Nera Malo por el tema del viaje de Covaletti, que fue en asturiano, Sí, que es de que, bueno, trabajáis castellano y asturiano dependiendo de sí. la obra. Quiere decirte que bueno, tenéis un abanico súper guapo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, bueno, el secreto un poco ye que curramos mucho n'una y otro, Samu. Yo la verdad es que soy bastante exigente y préstenme les coses bien feches y a Carlos, el mío compañero, también. Y bueno, curramos mucho, ¿eh? Esto, quiero decir, les coses nun nos vienen del cielo. Y sí, y es verdad, bueno, esto que cuentes, ya va como más de 10 años o así, entamamos también a hacer teatro en asturiano, y tuvo mucha culpa, digo culpa en con todo el cariño, ¿eh? Adolfo Camilo Díaz, que él llamónos para hacer delles coses y él iba tirando de nos para hacer cosas en asturiano y entamamos un poco así col puxu de él, pero después ya como que agarramos carrerilla y ya seguimos. Yo entamé a estudiar, a especializarme y sí, trabajamos con les dos llingües muy a gusto con les dos. Y este año 2020 algamamos el premio Nel Amaro col viaxe de Covaletti, que estuvimos recogiéndolo anteayer y estamos per contentos, la verdad, porque bueno, es un premio de mucho prestigio y muy importante para nos y un premio vencellado a lo que es también la parte de literaria y bueno, muy emocionante y muy, bueno, muy valioso. Y sí, también tenemos ahí ya a la vista para septiembre el montaje cuarteto con el premio Xovellanos, que este premio y un premio a la producción, en el que presentamos un proyecto de alguna obra, de algún texto, y hay un xurao que, digamos, esto yo como una apuesta, ¿no? Ellos apuesten por un proyecto de montaje. Así que ahora estamos en lo que es la fase de creación, la fase de ensayos y, bueno, para sacar adelante este montaje que esta vegada el texto es de un autor alemán que se llama Heiner Müller. Es un texto que yo conozco desde va mucho tiempo, desde lo sentamos y es un autor que a mí personalmente tiene fascinada, gústame mucho y es muy interesante, muy cañero, así tiene una manera de escribir muy potente, muy intensa. Y nada, en este montaje va a estar Alberto Rodríguez y Cris Puertas como actores. Y también vamos a tener dos músicos en escena, Mario Bernardo y Cristina Gestido, y va a estar también una bailarina que se llama Maite Susto. Y estamos, ya te digo, ahora en la fase de ensayar, preparar con ilusión, con ganas. Y bueno, el tema ya te digo, el premio Xovellanos y un premio importante, hay que hacerlo per bien y estamos con toda la intención de que, bueno, de hacer un espectáculo redondo. Y dixéronme eso que tú personalmente que lleves, bueno, lleves mucho, ya desde los sentamos, estamos falando de más de 20 años, pero que lleves eso, 25 años exactamente, pero que lleves un poco de eso de coordinación y toda esa historia y tal, dixéronme que lleves un poco exigente, ¿no? ¿O qué? Sí, soylo. ¿Ves? Dixéronme a mí un pasarín que eres muy exigente en cuanto a préstate que eso, cuando entamáis una nueva obra, mires todos los detalles, eches un huello a todo. Dixéronme que es así como Sí, muy perfeccionista, ¿y es verdad o no? sí, sí, soylo. Y es verdad, puedo llegar a ser un poco rompecollones. Sí, estás ahí Pero, detrás del asiento. pero ye que para que las cosas salgan bien, Samu, hay que ser asina, ¿sabes? Hay que cuidarlo todo, Mira, yo, eh, a ver, no soporto les chapuces, o sea, dígotelo así, tal cual, como lo siento. A ver, nuestra compañía es pequeña y una compañía de provincias, digamos, familiar. En Asturias no hay tampoco, vamos, hay muy pocos perres para hacer teatro y la política cultural y la que no da para más, tampoco tenemos grandes circuitos nos que desendolcar
vamos, la trayectoria y les obres y les coses que facemos. Entonces, bueno, digamos que el terreno no es fácil, pero con todo ello yo aspiro a la excelencia y creo que tenemos que hacerlo lo mejor de lo mejor posible y es verdad que yo igual eso, pongo les piles al equipo, a la gente, a los actores, a los colaboradores, a todo el mundo para que las cosas estén muy bien fechas y sí, soy perfeccionista, sí, soy desde, ¿sabes? Que estoy ahí al milímetro Al detalle, sí, 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 sí. contármelo, sí, sí, al detalle que te presta. Porque eso, porque estamos, vamos a decir a la gente eso, que estamos, como estoy, estaba te comentando, Laura, eso, que estés nuevas tecnologías, son las 20:32, estamos en directo en Twitch, en la canal de Alderiques, bueno, como digo, unes nuevas tecnologías que estamos haciendo uso y que la gente presta por la vida. Vamos a comentar a la gente eso. Estamos hablando con Laura Iglesia, que es una de los fundadores de esta compañía que cumple 25 años, Higiénico Papel, esta compañía de teatro asturiana, y vamos a comentaros eso. Estoy ahí soyerte al chat, hay gente que está incorporándose a este directo, después decir a la gente que estará disponible la entrevista de pase en otras redes sociales completa, pero que se anime si quieres hacerte una entruga. Lo que sí me prestaba Laura, eso, decías eso, una compañía, bueno, lo que ya adaptada a Asturias, bueno, eso decías, bueno, y un sitio pequeño, no tiene grandes circuitos, justamente eso, después de 25 años, para vivir de ello, supongo que no será sencillo, ¿no? Mira, yo la verdad en ese puedo estar contenta y orgullosa de que en Higiénico Papel vivimos, o sea, somos tres, Carlos Dávila, el nuestro fiu, Pablo Dávila y yo, y los tres llevamos 25 años viviendo del teatro sin grandes problemas, ¿vale? Entonces eso ya llegué como para, ¿sabes? De decir así, ¡buah! Vaya bien. Pero ya te digo, trabajando mucho. Y es verdad que muchas veces ya que tenemos un nivel de autoexplotación, digamos, que bueno, que ye la única manera de poder algamar un pouco ese estatus. Entonces facemos muchas cosas. Yo lo mesmo dirixo, que escribo, que actúo, que estoy, qué sé yo, pintando una escenografía, ¿sabes? Ya, ya. Y Carlos también, y más que yo en todavía. Carlos ye el home de les mil, vamos, de les Facetes, de mil les mil recursos. facetes, ¿eh? Sí, prove vaya, bueno, a tope. Y es la manera, ¿eh? Y a ver, digo, estoy falando por nos, pero puedo decirte que las compañías asturianas que lleven años como nosotros y que están ahí aguantando y trabajando, Ujú. también tan las mismas, ¿sabes? Tenemos que hacer muchas cosas. Entamó esto allá, yo diría como el 2008 o así, cuando entamó un poco la crisis. Hasta aquel momento, digamos que las cosas estaban como más, bueno, digamos un poco más anchos, ¿no? Pero en 2008 que entamó a complicarse un poco el tema y ya desde ahí ya No sigo ya de buenas ideas, ¿no? De no 2008, sí. remontamos. Sí, sí, Pero bueno, y lo que hay. A ver, bueno, en verdad hay otras comunidades que están mucho mejor que nos. claro. Yo, a ver, espero vivir pavelo, que en algún momento en Asturias tengamos un poco más de push y de sofitu y de inversión, pero bueno, ya te digo, ahora mismo las compañías de artes escénicas asturianas, tanto de danza como teatro, hay que trabajar mucho para, bueno, para resistir y para mantenerse. Claro, pero nos aquí en Alderique siempre lo decimos, Laura, que, bueno, falase mucho cuando hay crisis y ahora vamos a hablar ahora de la andancia, pero, es decir, cuando se fala de estas historias,
siempre damos y mucha importancia en Alderiques a lo que lleva la cultura. El individuo también tiene que tener cultura, ¿no? Tiene que tener eso, una oferta cultural y tiene que tener Sí, eso. O sea, la cultura allí también, por decirlo, ¿no? Dicen, oye, pues un ser humano con comer y tener vamos, un lugar donde vivir o lo que sea, pero también la cultura allí es como dar de comer al cerebro, ¿no? está claro, sí, y el alimento del alma, dicho Claro. de otra manera, sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, ¿sabes qué pasa también? Que en el caso nuestro, por ejemplo, eso, durante el confinamiento, la gente pues podía consumir, hay otras maneras de cultura, los libros, qué sé yo, bueno, a ver, lo que quiero decirte, ye, que en el teatro, tal y como está la cosa organizada en España, no tenemos comunicación directa con el público. Siempre tenemos que pasar al través de las instituciones públicas, de los ayuntamientos, de los programadores de teatro. Hay otros países, por ejemplo en Inglaterra, que digamos que hay como más teatro de teatro a taquilla, teatro, sabes, la gente tiene más el bezu de ir a los teatros y de ir a los teatros privados y de, sabes, de pagar la su entrada y sin intermediarios públicos, pero aquí tenemos mucha dependencia de las instituciones públicas, de los programadores, de las consellerías de cultura, de todo lo que lleva la política cultural. Entonces, bueno, y un poquitín complicado, si no hay ese sofitu y esa gana de abrir y de poner en comunicación al público con las compañías, y es complicado. Claro, claro, eso da complicación. Porque vos, por ejemplo, en cuanto a lo que son les sobres, Laura, por ejemplo, en cuanto a actrices y actores, ¿cómo furula la historia? ¿Dependiendo de la obra o sea, entren y salen, hay Sí, unos fixos o cómo ye? sí, mira, bueno, decíate antes que cuando entamamos en 1996 y éramos tres, estábamos Carlos y yo y otra moza, pero después en el 2000 esta moza pues ya montó, bueno, separámonos y ella montó la su compañía y quedamos Carlos y yo. Entonces, desde entonces hasta ahora, Carlos Dávila y yo somos el núcleo estable de lo que vamos, los pegollos, digamos, de higiénico papel, pero hay muchos actores y actrices que trabajan con nos en los espectáculos. Dentro de esos actores hay algunos que trabajen con nos da vezu y ya son de la familia, digamos, como por ejemplo Félix Corcuera, bueno, Félix Corcuera trabaja con nos desde 2001, o sea, va 20 años. Sí. También trabajamos mucho con Arantxa Fernández Ramos, eh, Alberto Rodríguez, Cris Puertas, qué sé yo, bueno, hay mucha gente con la que trabajamos da vezu y que, bueno, son parte del equipo. Aunque sí es verdad eso, que son, digamos, o freelance, trabajen también en otras compañías o tienen sus propias compañías. Y en cada espectáculo, pues hay un equipo diferente normalmente, ¿no? Entonces trabajamos así, ¿no? O sea, la parte fija, estable, somos Carlos y yo, y después los actores están contratados en Dependiendo, de sobre. claro, dependiendo Sí, de cada obra o lo que sea. Y tocaste un tema, bueno, raspiámoslo un poco, que y el tema, bueno, que nos está afectando a todos, Paez, bueno, danos esa buena noticia que digas que Carlos está en Tenerife, tú en Málaga, eso ya nos sí, presta por la vida, pero raspiamos ese tema, que y el tema de la andancia sí, bueno, digamos que nos tocó a todo el mundo. Ya ves, por ejemplo, Alderic, es que
que incorporemos estas nuevas tecnologías, que y el tema este del Twitch, pero no ye porque lo inventara Alderiques ye lo que lo fa en asturiano, pero que Twitch ye una plataforma que estaba como un poco escondida y que no se conocía mucho y que exposigó a Esgaia, ¿no? Pero en el tema de lo que ye la cultura o el teatro, Laura, eso, fala mucha xente que lo de la andancia foi una, ya desde la crisis del 2008 que decías tú, pero foi una patada en el pie bastante dura, ¿no? Total, Entonces, ¿no? sí, sí. Bueno, imagínate lo que nos mancó, o sea, fue muy, muy, muy tremendo porque bueno, los teatros, por ejemplo, el año pasado, bueno, tuvimos en sin trabajar meses, como todo el mundo, después empezamos a trabajar con unos aforos muy, muy reducidos. En Tobía los aforos siguen siendo reducidos. Hay de algunas comunidades donde con este tema de los, vamos, del aforo no fueron tan así, pero en Asturias tuvimoslo muy complicado. Y ahora parece que desde ahora va el aforo ya de 75%, puede. Parece que lo oyeis, sí, Sí, sí. sí. Entonces, bueno, y también hay una cosa que, bueno, en este tiempo hicimos de todo, ¿eh? Hicimos teatro en streaming, hicimos mucho teatro de calle, el verano pasado tuvimos mucho, mucho en Skies, trabajando. Una cosa, vamos, una de las consecuencias más peores foi que cortáronse totalmente da fechu les programaciones escolares. Todo lo que lle el teatro pa escolinos, que nosotros lle una vamos, de lo que más trabajamos, todo eso cortóse y en Tobía sigue en sin recuperarse. A ver si para el curso que viene podemos recuperarlo, porque las campañas escolares y todo, vamos, todo esto desapareció. Y qué más, qué más, qué más. Ay, y para mí, ¿sabes? Una de las cosas así que yo lo que me da más miedo, y el tema también de que en el teatro es muy fácil perder público y es muy difícil ganarlo. Ya. El teatro, claro, ¿sabes? El teatro ya ya minoritario ya de por sí. Si tú mires las estadísticas de las GAE, pues yo qué sé, la gente sale a tomar sidres o va a ver fútbol o van al cine, pero al teatro hay nada más un 9% de españoles van al teatro, un 9%, o sea, muy pocos. Y claro, con esto, y también, oye, que la gente que más, yo cuento que la población que más va al teatro, si tú agarres y mires los abonados del Teatro Xovellanos de Xixón, por ejemplo, o así, pues hay gente que igual tienen 50, 60 años, que hay una población también que, bueno, y precisamente quizá es la población que tuvo que cuidarse más con todo esto y que tuvo que tener más precauciones. Entonces, bueno, yo estoy así, ¿sabes? Como cruciando los dedos para que no perdamos el público, ¿no? Para que ahora que parece que ya está volviendo la normalidad y ya vamos a poder recuperar un poco el bezu de ir al teatro, vamos a poder recuperar las programaciones y todo, vamos, que no tengamos pel camín a xente perdido. Claro, y aparte, que yo sé mucho lo que lle la vuestra profesión de que se falaba eso, que justamente los espectáculos o lo que era todo este tema de las artes escénicas, que era donde menos contagios había. Lo que Sí. pasa que las autoridades públicas en ese aspecto sí que fueron muy estrictas, ¿no? Sí, imagínate, o sea, por ejemplo, el teatro Xovellanos, el año pasado que tuvimos actuando allí, yo no sé cuánta gente entraban, no sé, igual 90 personas.
Claro, 90 o así, y en un teatro de 1000 butaques, 90 personas, les 90 personas entraban per un caminín con Shell, con no sé cuánto, había 10 butaques vacías, una persona, 10 butaques vacías, mirando para adelante y con el fociquero puesto, y dices, ya imposible, claro, ¿sabes? Y imposible, y un sitio seguro, vamos, segurísimo. claro. Pero bueno, qué sé yo, en fin, porque después también, ya ves, en los terraces y en otros sitios, la gente estaba tomando un café, quitaba la mascarilla, el máscaro y bueno, y no sé, bueno, de estas cosas ya, bueno, a ver, yo no soy tampoco, no quiero ponerme muy así, muy quisquillosa, muy repugnante con todas estas cuestiones del andancio y de tal, pero sí que en todo este periodo y en este año y pico que llevamos con ello, tenemos vistes muchas incongruencias y muchas cosas así un poco absurdas, ¿no? Pero bueno, ¿qué íbamos a hacer? ¿Qué sé yo? También y un poco la precipitación van tomando decisiones Sí. así de un En día el para intre, otro. sí, en Sí, según van veía las estadísticas, tomaban las es, decisiones en el intre, sí, 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 eso es verdad, sí, sí. Lo que sí. pasa Y que agora lo guapo ye eso, préstanos eso que, como decíamos, Carlos en Tenerife, tú en Málaga, que lo que nos presta ye eso, el ver que vemos esa luz en rematando el túnel, ¿no? Y es lo que nos sí, sí, presta, ¿no? Yo que una cosa, sí, veslo sí, con todo lo que lleva la vacunación, esa normalidad, pedimos prudencia a la siente, ¿no? El que la siente tampoco sí. piense que el bicho marchó y que ya no está, si está, porque vense estadísticas, pero bueno, ya esto tema de las vacunaciones y todo esto, y sobre todo para profesiones como la vuesa, yo creo que lleve una, digamos, un emburrión per importante, ¿no? Después de el sufrimiento que sufrís, que tuvisteis, ¿no? Sí, sí, hombre, yo también eso, parece que ya las cosas parece que está clareando, digamos, y bueno, que poco a poco va pasando, las vacunas también van, como dices tú, van haciendo, y bueno, yo ya te digo, o sea, lo único es tener vamos, que nunca quedemos con más miedo del necesario, ¿sabes? Para Claro. poder retomar la vida y no solo con el tema del teatro, sino con las cosas normales, ¿sabes? Porque parece que ahora atopes a un amigo que va tiempo que no lo ves y no te atreves a dar dos besos, Sí, ¿sabes? es verdad, Y sí. yo, y yo no quiero vivir en sin los dos besos. Claro, sí, sí, esa, lo que lle el tocar a las personas y el average a las Claro, personas, eso es verdad, sí. claro. Entonces, bueno, qué sé yo, a ver, yo también cruzo los dedos para que no venga una variante del bicho No, mala menos. Ya, o, ya. o un bicho nuevo, ¿sabes? Porque ahora ya, claro, el tema ya es que sentímonos como más vulnerables, ¿no? Claro. Pero Sí. yo no quiero renunciar a vivir, a salir, y eso, y a dar ahí un abrazo a la gente que quiero o a poder averame a da quien para falar, non estar siempre con los 2 metros. Sí, o con el máscaro puesto, sí, sí, que eso también y una Claro, cosa, incluso, bueno, en el tema de lo que es el teatro, imagínate lo que pierde una persona con un máscaro, ¿no? La expresión, lo que sea claro, de la cara, claro. pierde Sí, muchísimo, muchísimo la propia persona, no ya en una actuación, sino cuando fales con una persona, cuando a lo mejor quita el máscaro, sorpréndete por lo que es las propias facciones de la cara, que es muy expresivo, una cara es muy expresiva, claro. mira, Samu, voy a contarte una pena que tengo yo. Yo estoy poniendo clase en un instituto y no conozco la cara de los míos alumnos y alumnes. Y cuando un día veo los que, qué sé yo, igual pillo los en el recreo que bajen el máscaro para pegar un mordisco al bocata, Sí, emocionome cuando yo os veo la cara. Y entonces estoy ahora pensando, digo, ay madre, mira, el día 26 ya parece que no hay que llevar máscaro en exteriores. sí, Digo, a ver si la dirección del centro a ver, porque no sé lo que van a decir, pero igual pueden andar pel recreo ya en sin máscara. Y digo, claro, sí, sí, a ver.
Digo, voy a andar detrás de ellos pel patio del Insti para Pa' ver, bellos para les ver. cares, ¿no? Pa' bellos les Sí, cares. sí. Sí, sí, claro, claro, está bien. Pues queríamos, pa non robate mucho tiempo, porque son ya les 9 menos 10, Laura, y damos les gracias. Laura Iglesias, estamos falando, güey, como os digo, un nuevo directo en Twitch, aquí en Alderic, esta nueva plataforma. Laura nunca entró y ve, bueno, esto del directo, estamos haciendo en Alderic, estamos falando, porque Laura, eso, una de los fundadores de Higiénico Papel, esta compañía de teatro asturiana que cumple 25 años, queríamos llamar, aparte Laura, eso, únenos una amistad per guapa, porque y la voz de Sí, Alderiques también, sí. si lo veis en les cuñes, esa voz que aparece, y Laura, no, yo dedícome más a la presentación, pero sí que me prestaba eso, en antes de rematar esta conexión en directo y dante como, bueno, como non pode ser de outro xeito, les máis fonderes gracias por charrar y davos la enhorabona, transmitimos la enhorabona por estos 25 años y sobre todo por esos premios, ¿no? Por esos premios que algamasteis, agora con cuarteto el premio Xovellanos 2021, el Nel Amaro con ese viaxe de Cobalete y lo que amuesa que seguís traballando después de 25 años per bien y con todas las circunstancias que nos contabes, pero sí que en Asturias siempre se fala, y queríamos falarlo contigo, siempre se fala eso, lo que ya la política cultural criticóse en forma lo que fue eso, buscar grandes contenedores culturales y no a lo mejor potenciar lo propio, no solo falábamos eso, que vos, la vuestra compañía traballa tanto el asturiano como el castellán, pero no solo eso, sino propiamente lo que lleva la propia política cultural, que se buscó eso, tipo Niemeyer, Yaboral, etcétera, etcétera, y no se potenció, digamos, una escena Aquí, propia o un camino propio, como puede ser, por ejemplo, y vamos al ejemplo de siempre que nos contaban en otras entrevistas otros actores, como puede ser el caso de Galicia, por ejemplo, ¿no? claro, claro. En Galicia hubo un puxu y un sofitu importante y también trabajaron con la televisión, con las series, las comedias de situación, con los actores estaban, y estoy pensando también con la lingua, ¿sabes? Con el gallego, Claro, qué sé yo, como, porque tiene que ser todo, también hay que trabajar conjuntamente, ¿sabes? Las cosas. Y es verdad que aquí hubo unos años donde gastaron perres a esgalla en la laboral, en el Niemeyer. Mira, yo tengo una espina personal con el tema de Kevin Spacey, que dieron 300.000 euros a fondo perdido sí, para sí, hacer Ricardo III, 300.000 euros. sí, sí, sí. Y en aquel año el presupuesto que tenía el Teatro Asturiano y eran 50.000 euros para todo el año y pa 40 compañías. Y digo, madre del amor hermoso, pero estamos yocos. O sea, bien que Kevin Spacey, que después con los años resultó ser un abusador de niños, Sí, 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 cago en su alma. sí. Y Dani, 300.000 euros a fondo perdido. Pa, ala, pa ti, pa que faigas Ricardo III. Sí, aquella época fue, sí, es verdad que. Mira, Por eso queríamos comentarlo contigo, porque aquella época fue ay, y muy bueno, nomao a y ver, sí, esa historia sí que es verdad que sí, manca que, mucho. que bueno, claro, y en el Niemeyer, bueno, ya ves, después, 10 años después, acabaron todos los juzgados, Eso, Sí, sí. no quiero entrar a hacer sangre con esto, pero bueno. Y a ver, por ejemplo, la laboral a mí encántame, parecme que esos perros estuvieron per bien invertidos y tal, pero bueno, pero ye que tampoco lo que no puedes hacer ye echarlo todo en un saco y desatender otras cuestiones. Y es verdad que hay otras comunidades, eso, Galicia o Cataluña, los catalanes garren a esos compañías, ponenlos aquí y fallen, o sea, danllos puxo para arriba para Claro. sacarlos como se ella. Y aquí parece que cualquiera que venga de fuera ya es mejor que nos. Y siempre miramos Lo mucho para típico. afuera y es como que, ay, bueno, sí, bueno, los de aquí, trátennos así con un poco como de paternal, o bueno, un paternalismo, un poco como de, bueno, van así, una cultura muy de café patos, para que vayamos haciendo, pero con poquitinos, con poquitinos. Y no se puede, o sea, hay una falacia que sentimos muchas veces, que ya aquello de que, bueno, la imaginación puede suplir la falta de non, non, non é verdad, porque somos empresas e somos empresas
que estamos trabajando como cualquier empresa de cualquier otro sector, estamos contratando a la gente y pagando sueldos y, pagando, y cotizando en la seguridad social y pagando seguros de responsabilidad civil y todo lo que tiene que tener una empresa. Entonces yo no puedo decir a un actor que voy a suplir los ensayos con imaginación. Yo con imaginación puedo igual un vestuario o una escenografía, pero no puedo suplir los ensayos. Y los ensayos son la parte más importante del teatro, la parte para poder hacer un producto profesional y curioso y bien acabado, con procuro, hay que echar horas y les horas son horas de trabajo, como en cualquier otra profesión. Entonces, bueno, y es verdad que sí, bueno, ya te digo, hay también una cosa que hemos pasado en todos estos años, mirándolo un poco también con la perspectiva histórica de los 25 años, desaparecieron circuitos que había, en antes podíamos, llegaban, parece que llegábamos a más sitios, que había más campañas escolares, había, bueno, ahora está ay, no me acuerdo ahora de cómo se llama, Cultura en Redes, bueno, Sí, que sí que con estos circuitos parece que se pueden hacer cosas más pequeñas, pero va unos cuantos años teníamos el circuito profesional de teatro, pero también teníamos Asturias Cultural, con el que llegábamos a muchos sitios. Echo mucho de menos también que estoy inaguando porque vuelva y lo que pasa que, bueno, pilló y el tema del confinamiento y tal, la agenda didáctica escolar, qué sé yo, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer y en las que se pueden invertir perres. Pero bueno, después ya, así en general, tiene que haber un compromiso político, unas ganas y una voluntad de dar push y dar credibilidad y sofitu al sector y bueno, y tener en foto en él, lo mismo que tienen en foto en compañías de fuera y en otros trabajos, también en la gente de aquí, que estamos, yo creo, ya amuesando desde va muchos años que podemos hacerlo bien si tenemos un poquillín la estructura para hacerlo. claro, y aparte que decíamos el caso gallego, que eso, el traballo de lo que lle televisiones públicas, el cómo Sí, el facer series, lo que te fai lle que crees como si fuera, ponía yo el exemplo en otra entrevista, como si fuera, así, agora que se está falando tanto de deporte, el tema de como si fuera una cantera del Sporting o del Uvieu, el que tú claro. faes una cantera y de repente, claro, daste cuenta que a lo mejor, pues eso, pues en una serie, meca, pero si esa y la actriz que estaba en la tele galega en no sé qué serie, ves un Sí. montón de actores gallegos, por ejemplo, y dices, claro, y que esto bien porque y una cantera que tienen, porque a lo mejor tienen, pues eso, series a más que en esas comunidades fueron auténtica referencia, como por ejemplo, Sí, voy a poner ejemplo, por ejemplo, Pratos Combinados, pues de ahí salió Cristina Castaño, salió una montonera de actores que nos contaba otro actor asturiano que, por ejemplo, el actor asturiano o la actriz asturiana tienen que marchar para Madrid porque aquí no tiene esa, sí, digamos, esa plataforma que claro. debía ser uno de los papeles de la televisión autonómica, ¿no? Claro, imagínate, yo estoy naguando por ello, ¿eh? Porque, bueno, tenemos mira, también además de higiénico papel, yo trabajo y estoy en otra compañía que lle El Jaleo Producciones Teatrales que lle con, bueno, con compañeros bueno, xuntámonos unas cuantas compañías para hacer el jaleo y Mm. así poder hacer espectáculos de formato más grande de los que podemos cada un de nos en nuestras compañías. Y ahí en el jaleo están, pues, está Pedro Durán, Nerea Vázquez y, bueno, gente que está también na televisión. Y tenemos en mente presentado ya un proyecto para una comedia de situación, para TPA. Y estamos esperando a ver si, bueno, si en algún momento la TPA apuesta por ello, porque y es verdad lo que tú dices, también hay entre el teatro y el audiovisual y la televisión, también hay
una alimentación de... claro. ¿Acuerdas? Va un montón de años cuando entamaron en la TPA eso, Pedro Durán, Alberto Sí, Rodríguez, terapia de sí, grupo, todo aquello de terapia de aquello, grupo, sí, la sí, sí. marquesina, Sí, todo aquel rollo, vamos, sí. Mm, claro, la marquesina tenía mucho tirón y claro. después también hay gente que va al teatro porque conoce a esos actores y lo que tú dices, y esos actores también en un momento dado pueden saltar para, bueno, para Madrid, para, qué sé yo, Sí, todo para va una serie alimentando. vamos a una serie ahora que están muy de moda, una serie de Movistar Plus, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, Fíjate que te claro, salte o lo que sea, sí, va sí. alimentándose Claro, uno con otro. A mí parece, y ya te digo, como herramienta de normalización lingüística, también pensando en el asturiano, sería importante, o sea, sí, tener una comedia de situación asturiana, una TPA, que sí, pudiera enganchar a la gente y, pues eso, qué sé yo, lo mismo que la gente ve La que se avecina claro. o estas series, imagínate lo que sería, vamos, sería un bombazo. No, y aparte, en Galicia, por ejemplo, eso, pratos combinados tampoco y era un presupuesto, porque en realidad era un chigre donde pasaban de la Costa da Morte. Quiero decirte que en realidad no es una cosa que digas, no, oye, que tengo que hacer una y aparte Asturias, Laura, anda, que no tendremos escenografía para hacer Ya, historias, ¿no? Quiero decirte, tenemos paisajes de montaña, de la mar, quiero decir que Asturias no vienen a rodar Garci y después vas perder de ellos lugares de Llanes y ponte ahí el monolito con el no, y aquí rodóse el abuelo de Garci o tal, quiero decirte, a ver, Asturias por escenografía non tenemos, pero yo sí, falaba máis de eso, de por exemplo, unha serie que en Galicia tuvo un tirón impresionante, que foi Pratos Combinados, pois pues, era un chigre e todo lo que se arrodiaba aí claro, sí. de lo que era el chigre, o sea, que tampouco era que dixeras, oye, un presupuesto, unha escenografía que tengo que gravar con 18 drones, non? El asunto, non? Sí, non fai falta echar tampouco muchos perres. Mira, entamaron Pedro Durán y Alberto una serie, una web serie que se llamaba Chatarrona, Sí, non sí, sé sí. si llegaste a verlo, Sí, y llega a vela, Chatarrona, sí. Sí. pues Chatarrona lle un set piquiñín, piquiñín, lle nada, lle casi un salón, paezme. Y a ver, y es verdad que nada más fixeron muy pocos episodios y bueno, si después aquello hubiera tirado para adelante, pues probablemente tendrían que inventarse más cosas, más set y tal. Pero bueno, para entamar non fai falta mucha pasta. No, vamos, non lle tan complicado. Bueno, non hai que, no sé, ya te digo, estamos en este aspecto, estamos en todavía en un nivel muy Ah, un nivel básico, ¿no? Como si fuera una escuela básico. oficial, ¿eh? Un nivel Sí, básico y hay otros que están en estamos, nivel avanzado, sí, sí, por es eso, verdad, ¿eh? Es estamos, verdad estamos que en preescolar. siempre escolar todavía, sí, en ese aspecto sí que la clase política tenía que darse cuenta, eso que aparte, siempre lo comentamos, Laura, que eso al final, el tema audiovisual, lo que dices tú, por ejemplo, si una persona, a ver, la televisión tiene mucha salida, aunque ahora está internet, pero bueno, está adaptándose lo que lleve la televisión, está adaptándose a lo que lleve meramente también la disponibilidad después online, no oye que la gente vea eso concretamente, pero bueno, en Asturias tenemos una población muy mayor que no, todavía no está a ponerse con un ordenador a ver online Ya, una historia, pero si tú metes una serie, por ejemplo, que comentaba el periodista Damián Barreiro, por ejemplo, de tipo que fuera Falcon Crest de unos yagareros, quiero decirte que eso en Asturias tiraría mucho, ¿no? Decíalo, Damián Barreiro tiene varios libros publicados sobre dibujos animados, historias sí, así, y hay una que comentaba lo de la serie esa que me hizo mucha gracia, lo de que fuera una especie de Falcon Crest, pero entre yagareros, ¿no? Pero que en Galicia hicieron era entre madereros, era de xente de la madera, y hicieron como una especie de serie, pues un poquitín, pues eso, de engarradielles y tal, pero imagínate, pues eso, aquí, eso entenderíase mucho, en Asturias hay público, somos una población bastante mayor y tendría bastante salida. Lo que sí, Laura, por eso, que no quería robarte más tiempo, falámoslo antes y ya para rematar y dándoteles más fondes gracias, como digo, préstanos por la vida y estos 25 años de Higiene con Papel y queríamos hacer esta entrevista en directo. Eso,
como la andancia va, digamos, amenorgando, vamos como tema, la cabera antruga que me prestaba facete ¿cómo ves el futuro? No, non solo en general, sino bueno, lo que nos presta eso, decir que Carlos está en Tenerife, que tú estás ahora en Málaga, estás atendiendo desde Málaga, desde Andalucía, pero ¿cómo ves el futuro tanto para la compañía como para lo que les artes escénicas en general? Pues yo, vamos, quiero morrer con les botes puestes, ¿eh? Yo sigo. Bueno, ya te digo que también estoy poniendo clase y probablemente, bueno, ahora mismo estoy compaginando les dos cosas y probablemente en estos, bueno, el año que viene también siga así, ¿no? Pero bueno, yo cuento que la cosa va a remontar, vamos a volver a la normalidad, vamos a recuperar y bueno, tengo esperanzas y tengo optimismo para el futuro. Así que nada, y eso, hay que seguir trabajando. Y sí es verdad que ves lo que comentábamos al principio, eh, ves ahora la tecnología sí que va a incidir un poco o va a hacernos, no sé si vamos, porque todavía hay de algunos sitios donde pues por ejemplo, estamos actuando en algún sitio y al mismo tiempo que estamos actuando hay cámaras que están mandando en streaming Mm. la actuación. Bueno, sí es verdad que hay de algunas cosas que parece que la tecnología puso un pie y ya quedó, entró y ya va a quedar, pero yo creo que el teatro como tal lleva desde los griegos Sí, dando guerra sí, y sí. va a seguir dando guerra al teatro, digamos, tradicional y o sea, la esencia del teatro es precisamente el contacto directo, o sea, lo que que tean al mismo tiempo en el mismo espacio espectador y público compartiendo el mismo aire. Entonces, eso es lo que hace que el teatro tenga el aquel, ¿sabes? Así que cuento que esto vamos a seguir y vamos a resistir. Sí, vamos a eso, esposigar y todos en general. Yo pienso, vamos a dar un mensaje positivo a Claro. la gente que vamos a esposigar y que ahora vemos eso, lo que decía el Youth, en rematando el túnel, vemos ese, estábamos en esta época en el Negrón y de Secute estamos viendo ya esa Youth y ese cartel que pone Principado de Asturias, ¿no? Ese préstame mucho, cuando vienes Samu, en coche, eso presta mucho, sí. voy a contarte un chiste que leí, güey, Sí. en Facebook. Así que cuando dijiste esto de la ayuda al final del túnel, güey, leí que con lo que están subiendo la factura de la ayuda va a desaparecer hasta la ayuda al final del Sí, sí, túnel. sí, sí, porque eso también dio otra cosa que sí que subieron, pero sí que es verdad eso, Sí. que creo que es súper importante el que ahora tengamos esa esperanza. Y eso, Laura, no queríamos robarte más tiempo, un cacho curioso, decimos a la Vale, gente que va a quedar disponible la entrevista, son las 9:09, casi 10 minutos de la noche, este 19 de xuno. Estamos en Alderiques, en este Twitch, bueno, una experiencia que no tuviesen antes, que lo de entrar en este streaming en directo, que lo sí. estáis utilizando en el teatro, en Twitch, estamos en eso, como digo, na canal de Alderiques. Damos teles más fonderes gracias, Laura, y enhorabona por este 25 aniversario, enhorabona por ese premio Xovellanos a Cuarteto y también por el Nel Amaro a viase de Covaletti, y vamos a estar soyertes a lo que son la buena oferta de obras y atar, pues eso, y préstanos eso, que sigáis para adelante después de 25 años y mucho push y fuerza, porque sabemos que ahora, yo creo que son, como decía aquella canción, bueno, a lo contrario, lo que decía aquella canción, yo creo que van a ser buenos tiempos para la lírica, ¿no? En este caso van a ser buenos tiempos para el teatro, porque con les nuevas midíes y les vacunaciones yo creo que va a retornar a los teatros la Sí, gente y eso sí, es importante. Y la cultura, como decíamos,
Y eso, como decías tú, también y el alimento del alma y eso préstanos mucho. Laura, pues nada, deseamos descansar ahí en Málaga, muchísimas gracias y enhorabuena, transmite a toda la Vale, gente de Higiénico Papel la enhorabuena por los 25 aniversario y nada, y un abrazo, gracias Laura, un abrazo. pues oye, muchas gracias, Samuel, mil gracias por invitarme, convidarme a estar aquí, prestóme mucho y probar también esta nueva plataforma, el Twitch, que ya te digo que en xamás, bueno, ni sintiera falar de ello. Y nada, voy a quedar pensando en eso de las dos familias De de Llagareros, llagareros. una algarradía Sí, tipo Falcon Crest, sí, sí, sí. Meca, prestó. vaya la que entame yontos. Sí, sí, sí. Venga, un abrazo, gracias, muchas gracias, Laura. Muchas Talleu, gracias, talleu, gracias, Sam. talleu, gracias, gracias. Chao. Pues nada, hasta aquí remató, vamos a, como os digo, rematamos aquí ya lo que ya la entrevista con Laura Iglesia de la compañía Higiénico Papel que cumplía sus 25 años. Damos también las gracias a la gente que tuvisteis ahí en directo en el Twitch de Alderic, que es ese nuevas tecnologías, tais oyertes porque vamos a ir ofertándoos de ellas entrevistas aquí en nuestra plataforma, como siempre en asturiano, falamos en asturiano como lengua vehicular y vamos a ofertaros, como os digo, una montonera de entrevistas a través de Twitch en directo y préstanos que teáis al otro lado. Muchísimas gracias, cuidáis mucho y ya vos anunciaremos la nueva entrevista. Talleu, talleu.